pastor está estancado en los números. A mí me gusta la matemática. El domingo pasado, ¿cuántos se acuerdan de que yo prediqué? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? ¿Puedo predicar el mismo mensaje? El domingo pasado utilizamos este mismo pasaje para predicar. Estábamos hablando de reescribir la historia, de cómo nosotros debemos cambiar la historia. ¿Se acuerdan ahora? Que nuestra historia tiene que ser cambiada, pero depende de nosotros si nosotros la reescribimos o decidimos que se escriba de igual. Y hoy vamos a estar hablando de los enemigos de la bendición. Vamos a estar hablando de los enemigos de la bendición. Y vamos al libro de Números, capítulo 13, a los versos 17 al 23. Gloria a Dios. Escucha bien, ¿verdad? Números 13, versos 17 en adelante. Cuando usted lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y qué bueno. Lo tenemos como aleluya. El que no lo tenga, dígame. Así que no lo tenemos. Vamos a leerlo todos juntos. Números capítulo 13, verso 17 en adelante. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Luego, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomar el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amán, y subieron a Negev y subieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, Hebrón. Llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron, el cual trajeron hasta ahí. Voy a usar el pasaje, no cierre la Biblia, la pueden dejar abierta porque vamos a estar utilizando más versículos, pero no ahorita, se pueden sentar. Óigame, ¿cuántos quisieran comerse un racimito de uva de esto? Dice que cortaron un racimo de uva y que lo estaban cargando entre dos, con un palo. Yo asumo que era uno allá y otro acá, y el racimo de uva en el mismo, o atrás. Uno atrás y la uva en el medio. ¿Verdad? ¿Cuánto era de ese tiempo? ¿Cuánto me pueden dar testimonio? Nadie. ¿Usted sabe qué? Que yo quise titular este sermón Enemigos de la bendición. Porque muchas veces hay enemigos de la bendición. Y usted tiene que estar bien atento a esos enemigos de la bendición. La semana pasada, los pasados dos sermones que yo estuve predicando, he estado hablando de dos temas importantes de la vida del cristiano. ¿Cuántos se acuerdan de los dos temas? ¿Cómo salir de la esclavitud? Ahora, los que toman nota, ¿viste? Y es tiempo de reescribir nuestra historia o cambiando nuestra historia. ¿Se acuerdan de esos dos sermones? Estuve hablando de quién? Del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que salió de la esclavitud. Y de Egipto pasaron ¿a dónde? Al desierto. Tiempo difícil. Salieron de la esclavitud y pasaron al tiempo desértico. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado salir de la esclavitud y entrar al desierto? Ahora, si no les menciono el águila y la gallina, yo creo que se acuerdan. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan del águila y la gallina? Ahora sí me dicen.
así, el águila y la gallina, la guinea y la paloma, las predicaciones no tienen que ver nada, pero por lo menos para que nos acordemos. El domingo pasado estuvimos hablando de reescribir nuestra historia, que nosotros tenemos que marcar una historia distinta, y Caleb y Josué reescribieron una historia distinta de acuerdo a lo que estaba pasando. Usted este mismo pasaje donde Moisés envió a los espías a reconocer la tierra que les había prometido Dios, y como Josué y Caleb se atrevieron a escribir una historia distinta a la que los otros 10 espías estuvieron. Y si usted estuvo atento a la lectura que yo estuvimos leyendo ahora, las instrucciones que le dieron a los 10 espías fueron específicas, ¿sí o no? Ustedes van a mirar si las tierras son fértiles o no. Van a mirar cómo son las edificaciones. Van a mirar cómo son la gente que vive allí. Van a mirar cómo, fueron específicas las instrucciones. Y Caleb y Josué se dieron a la tarea de seguir las instrucciones que le dio Moisés. Caleb y Josué fueron valientes y por eso fueron hombres que le dieron un rumbo distinto y una historia distinta al pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel se hubiera dejado llevar por los 10 espías que salieron juntamente con ellos a reconocer la tierra, Israel posiblemente no hubiera sido lo que es hoy. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? 10 espías empezaron a decir que aquello no era lo que ellos decían, y 2 empezaron a decir que aquella era la tierra que fluía leche y miel. O sea, habían 10 contra 2, y si el pueblo se dejaba llevar por aquellos 10, lamentablemente se arrastraba el pueblo y no podía ver la bendición de Dios. Ellos vieron todo aquello que vieron aquellos hombres, todos aquellos miedosos, aquellos 10 miedosos. ¿Cuántos son miedosos aquí? Óigame, gracias Señor. Son los valientes que se atreven. Hay una, dice mía culpa, yo por lo menos me anoto. ¿Usted sabe qué? Dios está llamando gente valiente, gente que se atreva. Dice la Biblia que en el reino de los cielos se hace violencia y solamente quienes lo arrebatan. ¿Quiénes? Los valientes, los cobardes no entran al reino de los cielos. Tenemos que hacer fuerza. Y cuando todos aquellos miedosos se levantaron y dijeron lo terrible que ellos veían las cosas, aquellos 2 valientes dijeron, ellos vieron eso, pero yo vi algo distinto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se atreven a ver en medio de su circunstancia algo bueno? Algo hermoso y grande viene si nosotros le creemos al Señor. En medio de la circunstancia difícil podemos decir amén. ¿Cuántos se atreven a decir qué bueno que en medio de mi dificultad Dios va a hacer algo grande? ¿Cuántos lo creen? Ellos dijeron, donde ellos veían que no había oportunidad, nosotros vimos una gran bendición. Donde ellos pensaron que sería el fin de nosotros si subíamos a la tierra, nosotros vimos un mar de oportunidades y de bendiciones. ¿Están aquí? ¿Me van siguiendo, verdad? Donde ellos vieron gigantes destructores, nosotros vimos gigantes bendiciones. ¿Cuánto lo pueden poner? Que mire mi hermano, cuando la promesa de Dios está, no importa cuántos gigantes se levanten, usted podrá vencer. Si David se hubiera dejado llevar por la historia del pueblo de Israel y esos 10 espías, David no se hubiera atrevido a pelear con Goliat. Si nosotros miramos la historia negativa que mucha gente ha plasmado y que muchas veces ha querido marcar nuestra vida, nosotros no estuviéramos donde estamos ahora. Si mucha gente dijera Dios es un Dios sanador, nosotros creeríamos que Dios es un Dios sanador. Pero si nosotros le creemos a la gente que dice Dios no sana, Dios no hace el milagro, Dios no está conmigo en medio de mi dificultad, Dios me ha dejado, Dios te ha abandonado, y si creemos esa mentira del diablo, ¿sabes que estamos en derrota?
Y es entonces cuando nosotros estamos en situaciones como esta que se levantan los enemigos de la bendición. Y los enemigos de la bendición son aquellos que tienen una visión o un panorama limitado y que no pueden ver lo que Dios está haciendo, sino lo que para ellos puede ser un obstáculo o para lo que ellos quieren puede ser un obstáculo. ¿Cuánto me siguen? Lo repito, los enemigos de la bendición son aquellos que tienen una visión o un panorama limitado y que no pueden ver lo que Dios está haciendo, sino lo que para ellos puede ser un obstáculo o para lo que ellos quieren puede ser un obstáculo. Así que los enemigos de la bendición tienen una visión limitada. Y en ese pasaje que leímos, lo voy a leer en otra versión, dice: este fue el informe. Números 13, 27 y 28. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abunda la leche y la miel. O sea, ellos empezaron, por cierto, que lo que tú dijiste era cierto. Aquí podemos ver sus frutos, pero, cuando empiezan los peros, empezamos a detener la bendición de Dios. Cuando empezamos a decir, pero todo está chévere, pero, oye, todo se ve bien, pero la bendición está fluyendo, pero, y ahí empezamos a ponerle los peros y la negatividad y detenemos la bendición de Dios. Pero el pueblo que habita allí es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. O sea, ellos vieron aquellos vieron una cosa increíble. Esto era lo más grande. Hasta vimos anaquitas allí. Anaquitas eran los que son descendientes de Anac. Y Anac era de una descendencia de gigantes. O sea, los gigantes que estaban allí, estuve buscando información. David, se dice que estaban midiendo más o menos unos 9 pies de alto. O sea, un poquito más alto que Sebastián. Un poquito. 9 pies. ¿Saben lo que es eso? Un gigante de 9 pies. Y ellos vieron los gigantes que estaban allí y que eran descendientes de Anac. Y eran fuertes, claro que eran fuertes. Y eran temibles, posiblemente eran temibles. Pero usted sabe que mi hermano, que nosotros no importa cuántos gigantes se levanten a nuestro alrededor, usted y yo tenemos la victoria, porque Cristo está con nosotros. Los amalecitas habitan en Negev, y los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Los espías, cuando regresaron de su misión, pusieron más énfasis en lo grande de los gigantes, en la grandeza de las ciudades, y pasaron por alto la bendición que había en aquel lugar, lo que Dios le había prometido que estaba allí en aquel lugar. Cuando nosotros nos centramos en las circunstancias que nos rodean y nos olvidamos de la bendición y de la promesa, nosotros detenemos la bendición y nos convertimos en enemigos de la bendición. Los espías no se percataron de lo que ya Dios había hecho y lo que había prometido. Dios había hecho y Dios había prometido. Ahora lo que faltaba era agarrar la promesa y caminar en pos de ella. Los espías no se habían puesto, no se pudieron a mirar cuánto trabajo les había costado construir lo que ya tenían, sino lo que para ellos se convertía en un super obstáculo que no le permitía alcanzar lo que ellos estaban persiguiendo. O sea, ellos estaban buscando ¿qué? La tierra, ¿cuál? Cualquier tierra. ¿Cómo es? La tierra prometida. Y Dios le había dicho que era una tierra ¿cómo? ¿Cómo se debe escrito? ¿Ah? Que fluía leche y miel. O sea, y ellos vienen y dicen, sí, ciertamente, esta es la tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes. O sea, ellos estaban mirando que era el lugar que Dios les había prometido, pero estaban viendo que había unos obstáculos que no le iban a permitir alcanzarla. Muchas veces nos vamos a encontrar que para obtener la bendición tenemos que vencer a los gigantes. Los gigantes están a tu alrededor y te quieren derrumbar. Pero ¿sabes qué? No importa cuántos gigantes se levanten, si tú te levantas en nombre del Dios que hizo a los gigantes. Hasta ese momento.
el fruto, en el versículo 23 dice que el fruto era bendecido. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un solo racimo de uva, y entre dos lo llevaban colgando de una vara. Yo he visto videos. Ya una vez estuve en Wisconsin y tenía uno, pero no tenía uva. Yo no he visto cómo son realmente, pero mi hermano, lo que yo he visto más cerca de racimos de uva son los que venden en el supermercado. Usted sabe que un racimo de uva así, pero imagínense que el racimo de uva era algo así, pero multiplicado de tal manera que entre dos estaban cargando las uvas. Yo no sé si es que eso lo cortaban así de grande, ¿verdad? Hermano Robert estuvo en ese tiempo por aquí, en Italia, ok. Entonces, mi hermano, usted sabe que eran aquellas uvas que entre dos estaban cargándolas porque eran bien pesadas y porque era un racimo. O sea, estaban diciéndole, realmente la tierra que fluye leche y miel, la tierra que produce, la tierra fértil que Dios nos prometió es esta. Esos fueron los primeros anotaciones que hicieron los espías. El fruto era bendecido, pero por el racimo que estos israelitas cortaron, a este lugar se le llamó el Valle de Escol. Ellos, entonces dice, eso lo dice la palabra, ¿verdad? Que ellos le llamaron el Valle de Escol. Ellos disfrutaron un poco de lo que allí se producía. Los espías, los 12, disfrutaron de lo que allí se producía y de lo que allí se daba, teniendo testimonio de lo que habían visto frutos tan grandes que posiblemente en toda su vida, en su historia, no los habían podido ver, aunque habían visto los milagros que Dios había hecho con ellos al sacarlos de Egipto. Aquellos pensaban que eso era bueno, pero era malo. ¿Cuántos cristianos dicen, eso es bueno, pero es malo? O sea, o es bueno o es malo. Y usted me dirá, bueno, pastor, te decide, o es bueno o es malo. Era bueno porque era lo que ellos buscaban, pero era malo porque se requería, y escuchen bien, sacrificio, y tenían que esforzarse para obtener lo que querían. Y posiblemente ahí era donde estaba lo malo, que no querían hacer el esfuerzo necesario para obtener lo que querían. Muchas veces nosotros decimos, eso está bueno, pero está malo. Está malo porque lo que me toca a mí, yo no estoy a la disposición de hacerlo. Está malo porque requiere un esfuerzo, una entrega, un compromiso, y yo no estoy dispuesto a darlo. Eso está bueno, pero está malo porque es difícil lo que me ha tocado vivir. ¿Sabe qué? En este tiempo a cualquier gobierno que le ha tocado vivir, gobernar, ha sido bueno porque ganaron una elección, pero ha sido malo porque le ha tocado el peor tiempo de la gobernación. Independientemente de los colores, mi hermano, o esté gobernando bien o mal, lo que estoy diciendo es que cualquier gobierno le ha tocado un tiempo difícil. A nuestros niños le ha tocado vivir un tiempo difícil, un tiempo profético, un tiempo apocalíptico, y nosotros como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan entender el propósito y el plan de Dios para este tiempo, para la iglesia de este tiempo, y no podemos cortarle la bendición a nuestros niños. Y a nuestros adultos tampoco, ¿verdad? Los espías, yo les digo los sin visión, los ciegos espirituales, eran espías que solo querían la bendición sin tener que luchar por ella. Hacían un cuadro, como dicen en mi pueblo, hacía una chulería. Ese es, como dice José, el evangelio del mamey. Bien fácil. Le gusta lo fácil, sin mucho esfuerzo, sin mucho sacrificio. Y la Biblia me dice que el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que dice la Biblia. A nosotros nos han mal acostumbrado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Nos han dado de todo. Pero Dios no dice eso en la palabra. Nos dice que tenemos que ser gente trabajadora. Y desde el comienzo del tiempo, cuando Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia, dice la Biblia que Dios los mandó a ellos ¿a qué? A trabajar. Dios los siguió sufriendo de todo. Es más, Dios los hizo trabajadores porque les dijo que labrara la tierra. Desde antes, ya Dios le había puesto a Adán trabajo, porque Adán le dijo, mira, ponle nombre a los animales míos, yo por lo menos los creé, los a ti ponerle nombre. Haz algo por tu vida, para que te entretengas con algo.
Porque Adán estaba allí. Y desde el comienzo, Dios, ¿qué hizo? Le puso trabajo a Adán. El hombre tiene que trabajar y la mujer, bien. En este tiempo más todavía. La mujer se ha liberado. ¿Cuántas son liberadas? No, aquí no hay ninguna. A los hermanos que están allá, que nos ven, aquí allá yo creo que hay alguna, porque aquí ninguna se atrevió a ese camino. Era bueno, pero no querían hacer un sacrificio. Querían que todo fuera fácil sin tener que dar nada de ellos. Es chévere. Yo quiero que las cosas prosperen, pero yo no estoy dispuesto a dar nada de mí. Ups. Yo quiero que mi relación matrimonial prospere, pero yo no estoy dispuesto a rendir. Quiero que la iglesia llegue hasta donde Dios quiere, pero yo no estoy dispuesto a dar mis talentos, mis capacidades, mis dones y aportar de todas las áreas que se tenga que aportar. Yo quiero que Dios haga cosas grandes en mi vida, pero yo no estoy dispuesto a rendir mi vida delante del Señor. Y si yo no estoy dispuesto a rendir mi vida, lamentablemente estoy siendo un enemigo de la bendición. Ellos pensaban que no podían hacer cosas grandes y mejor era dejar perder la bendición que atreverse a luchar por lo que ya se le había entregado. Usted sabe cuál es el ejército que ya tiene su batalla gana antes de entrar a la guerra. El cristiano. Porque Dios pelea nuestras batallas. ¿Cuánto dicen, hermano? Dios pelea nuestras batallas. Y sabe que el ejército que gana las batallas antes de llegar a ella es el cristiano. Pero usted sabe que, mi hermano, siempre y cuando tenga su mirada puesta en el Señor y no sea enemigo de la bendición. Y ellos querían que pasaran cosas grandes, pero no estaban dispuestos a entregar nada. Era fácil para ellos decir: no se puede. No se puede. No se puede. Era más fácil. Más fácil es decir: hasta aquí yo llego, no lucho más. Es fácil decir: no voy a lograr lo que Dios me ha dicho que yo logre. Es bien fácil decirlo. Era fácil para ellos resaltar las grandes cosas que se estaban convirtiendo en obstáculos para sus propósitos sin ver la bendición que había detrás de la promesa. Los enemigos de la bendición son unos que tienen una visión limitada o temporal a lo pasajero. Será obstáculo para recibir la bendición. Una visión limitada o temporal a lo pasajero, que será un obstáculo para recibir la bendición. ¿Cuál es tu visión? Los enemigos de la bendición tienen un pensamiento negativismo. Tampoco es que somos los más optimistas de los optimistas. ¿Okay? En el verso 31 dice: pero los que habían ido con él respondieron: no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. No podemos mirar con estos ojos carnales lo que vamos a lograr con nuestros ojos espirituales. Usted y yo tenemos que mirar con nuestros ojos espirituales. Cierre sus ojos carnales y empiece a mirar con los ojos que Dios ha puesto en su espíritu para poder ver las cosas espirituales. Porque no podemos decir que vamos a ganar nuestras batallas espirituales peleando físicamente con ellas. No podemos vencer las batallas que tenemos en nuestra vida tratando de hacerlo con mis fuerzas físicas. Dios nos invita a que abramos nuestros ojos espirituales y empecemos a ver las cosas desde otro punto de vista. Para eso tengo que ser espiritual. Para eso yo tengo que ser espiritual. ¿Cuántos somos espirituales? Ay, espirituales no significa que yo estoy andando ahí, miren, una nubecita con dos alitas y con una aureola. Eso no significa espiritual. Cuando yo esté andando así, posiblemente que ya no estoy en este mundo. Y tampoco, porque a mí no se me prometieron alas ni ninguna de esas cosas. Simplemente un cuerpo glorificado. Y usted sabe que, mi hermano y mi hermana, para poder ser espirituales nos tenemos que meter con el dueño del espíritu, que se llama Jesucristo. El que nos dejó el consolador se llama Jesucristo. Y para yo ser espiritual yo me tengo que meter con Jesucristo.
Entonces yo espero que cosas espirituales ocurran en mi vida, pero yo no me meto en la vida espiritual. Yo no oro, yo no ayuno, yo no leo la palabra, yo no me congrego, yo soy un cristiano de la secreta, ando camuflajeado para que nadie lo sepa, tipo camaleón, de los que no se distinguen ni del montón. ¿Usted sabe esa canción? Porque yo soy cristiano de la secreta y ando camuflajeado para que nadie lo sepa. Y yo soy cristiano tipo camaleón, de los que no se distinguen ni del montón. ¡Ay! ¿Cuántos cristianos? Entonces quiero que las cosas ocurran en mi vida, pero estoy de los cristianos que no quiero que nadie sepa que yo soy cristiano para que no me metan problemas. ¿Usted sabe qué? Que en este tiempo a los cristianos los van a perseguir por su creencia cristiana, por su verticalidad, por su posición de defender la verdad bíblica. Aquellos que son cristianos, ¿saben qué? Yo no les tengo una buena noticia. Posiblemente los van a perseguir, los van a señalar, los van a criticar, los van a mancillar, van a tratar de tumbarnos de donde estamos. Pero el Señor dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo prometió y Él lo va a cumplir. Pero yo tengo que creerle a Él. Yo no puedo ser un cristiano que corte la bendición, porque si yo corto la bendición, puedo detener la bendición no solamente para mí, sino para los niños. No podemos mirar con ojos carnales lo que vamos a lograr con nuestros ojos espirituales. Y yo creo que eso yo lo he compartido en otras predicaciones. Para eso tengo que ser espiritual, porque no puedo decir que veo con mis ojos espirituales cuando no me meto con el Espíritu. Y puedo decir siento, y cierro mis ojos y digo: ay, mira, se me pararon los pelos y siento. Posiblemente estés enfermo, y no necesariamente es que el Espíritu te está moviendo y que te está diciendo que tú vas a sentir o que tú vas a decir. Tenga cuidado con eso. Yo puedo decir en el nombre del Señor, con la autoridad que me da la palabra, sin tener que decir que hay manifestaciones externas, para yo poder manifestar el poder de Dios cuando yo me meto con Dios. Cuando yo me meto con Dios, yo puedo experimentar y otros pueden ver el testimonio de lo que Dios está haciendo en mí y a través de mí. Así que yo me tengo que meter en el Espíritu y no me puedo dejar llevar por las cosas que yo veo y razonar con una mente carnal y pequeña las cosas espirituales. Las cosas del Señor son cosas espirituales. ¿Escuchó bien? Todo lo que tenga que ver con Dios son cosas espirituales. Que tenemos que bregar con cosas no espirituales, que son básicamente técnicas o administrativas. Sí, pero yo no las puedo desconectar del Espíritu, porque no son mías, son del Señor. Ministerio de adoración tiene que bregar con una guitarra, tiene que bregar con una batería, y si no afina la batería porque son espirituales, no se va a afinar sola ni va a sonar bien, y las guitarras, si no le compran cuerda de vez en cuando, se van a partir, y con esto del Espíritu va a aparecer una cuerda de momento así mientras estamos tocando. Esto es técnico. Pero ¿sabe qué? En el tiempo bíblico, a los levitas del templo lo dedicaban y eran solamente ¿para qué? Para servir a la casa del Señor. Así que esto que está aquí, a pesar de que es de cada uno, ¿verdad? Porque aquí los hermanos traen su guitarra, el de Sebastián, y estas cosas son dedicadas al Señor, para el Espíritu. Así que no podemos mezclar las cosas espirituales con las de este mundo. Y todo lo que tenga que ver con el ministerio de la iglesia, con el ministerio donde yo sigo, tengo que mirarlo en términos espirituales. No lo puedo desconectar, ¿ok? No podemos, puedo dejar que las cosas grandes ocurran en mi vida y en la familia, incluso en la iglesia, pero si estoy razonando solamente con mi mente carnal y no con la mirada en Dios, sino con la mirada puesta en lo terrenal, no lograré nada para mi crecimiento ni para lo que estoy haciendo en favor de lo que quiero lograr para el Señor. Cuando soy un espía de los del pueblo de Israel, que solo ve los obstáculos, que solo ve lo terrenal como una meta y una dirección, cuando soy como uno de los espías, cuando no puedo ver lo que Dios está haciendo y lo que hará, a pesar de que no entienda cómo y cuándo, me estoy convirtiendo entonces en un enemigo de la bendición. Ellos dijeron: no podremos. Eso es el negativismo. No lo vamos a lograr.
No vamos a alcanzar la bendición. Son demasiados. ¿Con cuántos venció Gedeón? Con 300 venció un ejército. ¿Cuántos vencieron al ejército de los filisteos cuando estaban amenazando al pueblo? 1. ¿Cuántas piedras se llevó David